El Consejo de Defensa del Estado pedirá información sobre el caso Hermosilla y vamos a profundizar en este tema junto al presidente de la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Patricio Aguilar. Hemos tenido durante toda la semana declaraciones polémicas sobre el procedimiento para nombrar a los jueces de las Cortes, a los jueces de la Corte Suprema. Y bueno, estos vínculos no necesariamente son virtuosos, así que bienvenido. Muchas gracias, Matilde. Buenas tardes por la invitación, muchas gracias. Bueno, vamos primero al sistema de elección de los jueces, a la elección del Poder Judicial. Ustedes trabajan como funcionarios que son los administrativos que trabajan en el Poder Judicial. ¿Cuál es la relación que hay? Bueno, primero explicar que nosotros representamos a todos los que son profesionales del Poder Judicial, en cargos de administradores, jefe de unidad, profesionales en general. Nuestra asociación está inserta dentro del Poder Judicial y representamos a todas estas voces de lo que son las jefaturas dentro del Poder Judicial. Por lo tanto, conocemos muy de fondo qué es lo que pasa en el interior de nuestra institución, que por cierto queremos mucho, la respetamos harto, es muy jerárquica, pero también evidentemente que hay que decir las cosas por su nombre, justamente para poder ir mejorando también un poco la imagen respecto de qué es lo que nosotros hacemos al interior del Poder Judicial de cara a la ciudadanía. ¿Ustedes tienen incidencia en el nombramiento de los jueces de corte? No, lamentablemente el sistema de nombramiento de jueces es un sistema anquilosado, antiguo, que viene de arrastre del sistema monárquico que tiene heredado el Poder Judicial. Usted debe saber que se llama Corte, precisamente por lo mismo, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, porque es un sistema monárquico muy antiguo y que ha heredado este procedimiento de nombramiento conforme se van haciendo, ¿no es cierto?, ternas o quinas, dependiendo si es ministro de Corte de Apelaciones o Corte Suprema. Y por lo tanto, no nos deberíamos de sorprender de que haya injerencia política en el nombramiento de nuestras altas autoridades. Ahora, ustedes trabajando directamente con los jueces, me imagino que conocen muchísimas de estas influencias que no necesariamente pasan por el conducto regular. O sea, claramente nosotros vemos que han podido llegar a una carrera funcionaria personas, ¿no es cierto?, que han hecho su curso de la Academia Judicial, que es hoy día la forma de poder habilitarse, ¿no es cierto?, como juez, que se llama el programa de formación. Sin embargo, para poder ingresar a los programas de formación es un sedazo, es una forma muy estrecha de poder ingresar. Ya tenemos ahí un elemento. Ese es el primer... Y ese es para formar de jueces. Sin embargo, el nombramiento, porque el funcionario que salió, o sea, la persona que postuló a la Academia Judicial, no está nombrado de juez, ¿no es cierto? Es un egresado de la Academia. Luego, ¿cómo logra ese egresado poder ser nombrado juez? Bueno, tendrá que hacer los méritos, haciendo, ¿no es cierto?, de jueces suplentes, haciendo reemplazos. Pero finalmente, cuando tiene que ser nombrado para un cargo titular, que de eso es lo que estamos hablando, jueces titulares, tiene que pasar por un nombramiento político. Y es político porque pasa por el ministro de Justicia. Finalmente nombra al presidente de la República. Pero hoy día, ¿cuántos jueces son? Hoy día en Chile deben haber unos 1.300 jueces. Por lo tanto, es imposible que el presidente de la República los conozca. Es imposible. Por supuesto, pero además estamos hablando de 1.300 jueces en total hoy día. Ha pasado muchas décadas de que se ha ido nombrando desde que existe la Academia Judicial, pero aquí lo importante es que no nos sorprendamos de que haya un elemento político dentro del nombramiento de jueces. Por lo tanto, ergo, ministros de Corte de Apelaciones y por supuesto en la Corte Suprema. Por supuesto. Ahora, lo que llama la atención es que sea tan explícito lo que hemos visto en las conversaciones filtradas del audio de Luis Hermosilla de los teléfonos. Porque, viviendo en Chile, usted sabe que siempre el amiguismo es una forma velada de presión, ¿no es verdad? Y el amiguismo, aunque no sea el conducto regular, se ejerce. ¿Cuánto se ejerce en el Poder Judicial? A mi parecer, con mucha responsabilidad y responsabilidad lo digo, más de lo que debiese. Creemos nosotros de que el sistema es opaco precisamente porque aquí no se está eligiendo entonces porque haya egresado a la Academia y haya tenido todas las competencias como para llegar a ser el cargo titular, ya sea de juez, ministro, de Corte de Apelaciones o Corte Suprema, el más competente, la persona con mejores pergaminos, porque finalmente en el proceso
que al principio fue por competencia, por capacidad, finalmente termina siendo porque es más conocido del ministro de Justicia de turno, porque está más cercano a un grupo político o porque finalmente lo conoce el presidente de la República o es recomendado porque está, ¿no es cierto?, cuoteándose una especie de cuoteo político que responde que este juez o este ministro ahora le correspondería a esta facción. Sin duda. Y así, claro, se han vetado nombres que Y así se han vetado. Usted debe recordar cómo se vetó el caso de la Dobra Luksic, que es la ministra que es de la Corte de Apelaciones para llegar a la Suprema. Jessica González. Dobra Luksic. No, pero además... Jessica González. ¿Y cuántos más? Por cierto. O sea, el señor Hermosilla, discúlpeme, voy a decirlo, no es más que otro personaje que existe en este mundo que ayuda, ¿no es cierto?, y que articula políticamente para ver si posiblemente un ministro de Justicia que ni conoce al juez o el presidente de la República finalmente pueda proponer a un determinado juez. Eso para mí es opaco. Por cierto, pero es uno de muchísimos. Muchísimos casos. Por lo tanto, una persona que llega a juez no sabe efectivamente a quién se escuchó para su nombramiento, o sí se lo hacen pagar. La Corte Suprema, a mi parecer, a nuestro parecer, como estamento organizado, está buscando transparentar y está haciendo el camino correcto. Y siendo respetuoso con las decisiones que han tomado nuestros organismos superiores, buscan generar quinas, ternas, para que lleguen, ¿no es cierto?, las personas indicadas. Pero resulta de que en una quina para ministro de la Corte Suprema, finalmente la decisión es política. La tomará el presidente de la Corte Suprema, del presidente del Ejecutivo, presidente de la República, y que propone un nombre al Senado. Entonces, finalmente la decisión es más bien política, de si vamos a decidir por esta persona o no, si tuvo problemas, por ejemplo, de derecho humano, tenido, no sé, o de otra facción política. Ahora, al llegar al Ministerio de Justicia, las carpetas no solamente llegan los antecedentes, sino que llegan también el papel con los teléfonos de los recomendados. Y esos recomendados aparecen todos estos articuladores políticos, lobistas, profesionales, que efectivamente pero eso es ejercen... así de sabido. Pero sí, es sabido desde siempre. Esto ha existido de toda la vida, y no solo porque esté un articulador político, sino porque hay camarillas, porque hay cofradías, porque hay aportes, ¿no es cierto?, de ciertos grupos de presión que quisieran que saliera tal persona. Entonces nosotros nos preguntamos en qué minuto se evalúa la competencia, la capacidad, la idoneidad, los elementos objetivos de su desempeño académico y funcionario. Entonces, ¿cuán frustrante es para los profesionales del Poder Judicial que no lleguen los mejores, sino que lleguen los que tienen mejores amigos? Fíjese que para nosotros el escalafón secundario nos queda la tranquilidad que nosotros, los que estamos, ¿no es cierto?, en los procesos administrativos de gerenciar este Poder Judicial, nosotros sí llegamos en propiedad al cargo por nuestras competencias, porque no tenemos una decisión política hecha. ¿Me entiendes? Entonces, creemos nosotros de que si para nosotros funciona así, ¿por qué no debería ser entonces para el nombramiento de jueces y ministros? Nosotros desde los dos procesos constitucionales lamentablemente fallidos, nosotros decimos lamentable porque los dos procesos habíamos logrado colocar nuestra intención de que efectivamente se instalara un gobierno judicial. Pero un gobierno judicial un poquito distinto de las experiencias de Portugal, de Europa, en donde efectivamente se ha demostrado que además el nombramiento sigue siendo político. Entonces, ¿cómo mantenemos la independencia judicial respecto de jueces que andan buscando los favores políticos para ser nombrados? Creemos que la Constitución, la composición de esos consejos de la justicia, o Consejo Nacional de la Justicia, o Consejo de la Magistratura, puede ponerle el nombre que quiera, tienen que tener una composición de entes absolutamente imparciales. Y externos. Y externos. Una componente externa, con profesionales del mundo académico, también algunos connotados abogados de la plaza, pero también... Y así se reduce la posibilidad de influir. Reduce porque tiene que coincidir con muchas opiniones, pero además también tiene que estar compuesto por jueces que son sus pares. En eso no tenemos ninguna discusión. Pero donde tuvimos algunas diferencias importantes con otras asociaciones, con otros intereses, es decirle, es que nosotros también teníamos que componerla porque tenemos una opinión fundada, técnica, objetiva, para decir si efectivamente él o la determinado juez, siendo su suplencia o haciendo sus trabajos de judicatura, cumple con los requisitos. Entonces nosotros pedíamos tener derecho a voz y voto dentro de los procesos de nombramiento. Y mucha gente se resistió, pero resultaba bastante óptimo porque quienes trabajamos, recuerde usted que los profesionales de la administración estamos entregándole el trabajo a los magistrados y sabemos su desempeño, su rendimiento.
Por lo tanto, qué mejor que preguntarle precisamente también a quienes han estado en este proceso de trabajar el día a día. Entonces, era bien interesante la propuesta de nosotros y en los dos procesos, fíjese que habíamos logrado cupo. Y ahora que bueno, no se aprobó ninguna de los dos proyectos constitucionales, aparece esto y aparece como reacción esta voluntad pública que se expresa durante los medios en una semana. Pero, ¿qué posibilidad hay que el sistema cambie? O sea, si no hay una voluntad política, está difícil que cambie porque esto requiere modificaciones. ¿Y usted ve voluntad cambios política constitucionales? Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, yo creo que sí, tal vez no es prioridad para el país en este minuto. Si usted me pregunta, hay muchas otras cosas que son urgentes, como el tema de la seguridad. Pero cuando se corrompe el sistema de justicia y estamos hablando del crimen organizado, no lo digo que ahora, pero por ahí se parte, ¿no? Claro, o sea, si uno habla de que se corrompe el sistema, ningún sistema es perfecto, digamos. Todos son perfectibles, mejorables. No me atrevería a decir que el sistema es corrupto en este minuto. En Chile, este minuto lo que tenemos es un sistema que tiene, tal como lo dice la Corte Suprema, ciertas opacidades en el proceso. En los procesos internos, hoy día, como tal está diseñado en la Constitución, no es mucho lo que podemos avanzar porque la Corte Suprema, quien es el que tiene todo el poder administrativo y jurisdiccional. Mientras la Corte Suprema tenga esos dos poderes, es muy difícil que quieran hacerse modificaciones. Lo que nosotros proponíamos era separar lo jurisdiccional de lo administrativo, que es algo que venimos pidiendo en todos los procesos antes de los procesos constitucionales y con los procesos constitucionales, para que jueces, ministros, estén abocados a lo jurídico y lo administrativo esté abocado en estas unidades que se creen, ¿no es cierto? Como bueno, hay muchos jueces que también están por eso. Todos pensamos lo mismo, pero lo importante es la composición. Y por eso nosotros creemos que un gobierno de jueces, gobernado por jueces, para jueces, es endogámico, sigue siendo más de lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia que tenemos hoy día con la Corte Suprema? Ninguna. Entonces, esa composición tenía que ser con entes externos, con entes políticos, pero también con entes internos que sean distintos de la jurídico, porque podíamos dar una opinión técnica, objetiva, respecto a los desempeños funcionarios de un postulante. Patricio, vemos un sistema que es opaco porque entra el amiguismo, entran las consideraciones políticas, pero luego de eso uno se pregunta cómo se paga ese favor. Claro. ¿Ustedes han visto el pago de favores a propósito de las nominaciones? Mire, en la primera instancia, para que la gente entienda, la primera instancia significa los tribunales que atienden directamente las necesidades de las personas. Juzgados de garantía, de familia, de cobranza, laborales, todos esos son de primera instancia. Es muy difícil que se pueda hacer ese proceso de cobrar favores, porque estamos nosotros. ¿Y sabe por qué estamos nosotros ahí? Justamente para decirle, magistrado, usted entra a audiencia, usted entra a la otra audiencia, nosotros determinamos la agenda en qué audiencia entran los jueces. Entonces es muy difícil que una audiencia quede radicada per se. Y eso evita bastante la posibilidad de que se quiera cobrar un favor para un determinado grupo. Es más difícil. Y por lo tanto nosotros somos garantes, en el sentido estricto de la palabra, de la administración, para separar lo jurisdiccional de lo administrativo y que lo jurisdiccional sea lo más transparente y ciego en el sentido de que no tenga posibilidad un determinado juez de que sea presionado por un determinado, para que tome una determinada resolución o audiencia. Sin embargo, igual podría suceder. El sistema hoy día tiene que ser controlado por pares. Pero esos son los tribunales de primera instancia. ¿Y en la segunda instancia probablemente es más difícil que pase esto que estoy diciendo, que es lo que nosotros hacemos, porque esos tribunales no están reformados. No tienen una administración profesional así, en el mismo sentido. Entonces hoy día el agendamiento, las audiencias, el lobby que hacen los estudios de abogados, que llegan a golpearle la puerta a un determinado ministro, podría pasar. ¿Eso queda registrado? Se supone que deberían quedar registrados porque tenemos una ley que se llama la ley del lobby. Entonces ¿Y aplica a los jueces? Aplica a jueces y ministros. Debiese aplicar siempre. Por lo tanto, esas reuniones tendrían que aparecer. Pero hay que registrarla. Mire, si la audiencia me la piden a mí y usted es la magistrada o el ministro, usted es la ministro, y a mí me piden la audiencia, yo la tengo que registrar. Y si se la llega a usted directo, no tengo cómo registrarla si no me avisa. ¿Entiende, no? Entonces, creo que por eso es importante reformar los procesos
incorporar más administración que separe el rol administrativo de lo jurisdiccional para evitar esta opacidad, ¿no es cierto?, que pudiera haber. Pero yo me atrevería a decir que hoy día no es algo tan importante que pase dentro del sistema jurídico, poder judicial. Lo que pasa hoy día es que se nota mucho en los nombramientos. Y sale a la luz cosas como esta que hemos visto lamentablemente durante esta semana, gente declarando que cómo es posible, que yo les digo, esto ha existido de siempre. Claro, no es uno, sino que son muchos Hermosillas. Ahora, no solamente son abogados, también son profesores, o sea, hay distinto tipo de personas que influyen en un nombramiento. O sea, en el estricto rigor, el tomador de decisiones es el que puede recibir o no una presión. Me refiero al ministro de Justicia. Pero las consultas, alguien que dice, no conozco y entre dos, ¿quién me puede dar referencia? Claro, entonces pido referencia a quién, a los grupos a que pertenece, a la cofradía, al amiguismo. Voy preguntando para saber si ese candidato o el otro es el que más me conviene. Pero, ¿en qué parte, me pregunto yo, el que me conviene es lo que necesita la judicatura en respecto de sus capacidades y competencias? Entonces ahí está la discusión. ¿Qué queremos? ¿Un sistema que se replica a sí mismo, gobernado solo por jueces? Nosotros creemos que debe ser gobernado tripartitamente. Patricio, ustedes se hicieron, digamos, los funcionarios profesionales administrativos del Poder Judicial, se hicieron conocidos a principios de año por el tema de los autos, los Lexus famosos, claro. Porque la propuesta vino de los administrativos, se hace la propuesta de qué tipo de autos van a adquirir los supremos, pero ellos son los que toman las decisiones. Por supuesto. ¿Cómo se hace ese proceso? O sea, yo siento que el proceso ya quedó decantado, los vehículos no se compraron. Probablemente el tomador de decisiones, que era el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ese Consejo Superior son 5 ministros de los 21 que tiene la Corte Suprema, designados para tomar decisiones solo administrativas. O sea, ya ahí tiene una situación anómala, ¿no es cierto? Ministros de la Corte Suprema que están para fallar sobre las grandes cosas del país, estén tomando decisiones de carácter administrativo. Ya. Y, por ejemplo, comprar vehículos. Claro, ellos tomaron una decisión de acuerdo a la información que le entregaron desde la Corporación Administrativa, pero quien tomó la decisión o tomaba la decisión era el Consejo Superior. ¿Y por qué hay un sumario contra Ricardo Guzmán, que era la persona que...? Para determinar si tiene responsabilidades administrativas de haber propuesto o haber entregado información a los Supremos. Bueno, porque recordemos que no es Ricardo Guzmán, es la persona de los administrativos que presenta la propuesta de los autos sobre la que se toma la decisión. Y él renunció. Presentó su renuncia, a la que no fue aceptada. Ricardo Guzmán, que tengo mucho aprecio por él, por su trabajo profesional, él tiene más de 9 años funcionando como alta dirección dentro de la Corporación Administrativa. Y en este episodio, yo digo que lamentablemente se está pagando justos por pecadores. Esta es nuestra opinión, nosotros ya lo hemos dicho, lo hemos discutido. Probablemente Ricardo no sea la persona más querida dentro del sistema, pero él, en este caso en específico, él entregó una información que se le pidió. Pero él no tomaba la decisión, ni su equipo. El que tomaba la decisión era, por supuesto, los ministros de la Corte Suprema, y que tenían que tomar la decisión en función de la información que había ahí. Si hay responsabilidad administrativa de haber inducido a un error o haber considerado que no era prudente haber tomado esa decisión, es por eso que se le investiga en un sumario. Si llegase a salir sancionado, no se acepta la renuncia y puede ser removido, que es distinto a renunciar. En el sistema público, una persona que es removida tiene una inhabilidad a lo menos de 5 años en entrar a alguna función pública, que tiene una consecuencia más grave. Si es renunciado, si se le acepta la renuncia, sale sin pena ni gloria. ¿Qué pasa con los jueces que es tan difícil de removerlos? El sistema público, en general, es difícil de remover a cualquier persona. Para poder remover a cualquier funcionario público, tiene que demostrarse, sin lugar a duda, que tiene un comportamiento reñido con la función a la que se le contrató o se le trajo. Entonces, no es como en el sistema privado, para que lo entendamos. El sistema privado, como son casi de confianza los cargos, pueden remover a la persona solo o echarla y le pagan el finiquito y le pagan los meses de servicio o años de servicio por meses y lo sacan, ¿sí o no? El sistema privado es así. El sistema público, como no indemniza, tiene que demostrarse que la persona tiene que ser removida por una falta grave al servicio. Y esa es la diferencia del sistema público con el privado.
Bueno, y ahí, claro, hay varios casos que están en cuestión. Entonces, hay cargos de confianza, como el caso del señor Ricardo Guzmán, pero es un funcionario público también, por eso creo que es mejor investigar. Siempre va a ser mejor investigar, aunque sea más lento. Está suspendido funciones, pero van a tener que investigar si acaso tienen responsabilidades administrativas funcionarias, si hay un error flagrante en el tema. Y si es así, bueno, será removido, pero yo sinceramente creo que de cualquiera de las dos formas, como él ya presentó su renuncia porque se siente cargo de confianza, va a salir ya sea por la renuncia o porque el sumario lo determina. Patricio, y finalmente volviendo al nombramiento de jueces, que es lo que nos convoca, usted decía que veía que había una voluntad política hoy para hacer un cambio. ¿Cómo pueden ustedes también... va a sonar raro, ejercer la presión, va a sonar como lo que decía el senador Núñez, pero ¿cuál es el rol que tienen ahí? Las asociaciones gremiales, a la cual tengo el honor de representar para todos estos miles de profesionales que hay en el Poder Judicial, nos mandata a nosotros a un directorio justamente para hacer este trabajo. Un trabajo no solo de base, sino que además con las autoridades políticas para instalar esta idea de legislar. Espero que así sea. Sabemos que no es prioridad para el país en este minuto ni en lo legislativo, pero es muy importante mantener un sistema judicial independiente y en lo posible no sujeto a tanta presión política. Siempre va a haber, pero creemos nosotros que en un organismo colegiado que vea, por ejemplo, los nombramientos que tanto le preocupa a los jueces, pero a mí me preocupa no solo el nombramiento de jueces, me debería preocupar sistema de calificaciones, sistema de... promoción de la carrera funcionaria. Me interesaría también el tema de los manejos de los recursos económicos y financieros que están recaídos solo en la Corte Suprema, son los únicos que pueden tomar las decisiones de esa índole, y así, pues la capacitación. Entonces, no es solo la carrera funcionaria, pues, o sea, estamos hablando del gobierno judicial, que tiene que ver cómo nos gobernamos internamente. Y ahí es donde nosotros hemos pedido espacio de poder ser voz y voto respecto de ciertas iniciativas que se llegase a tomar en ese Consejo de la Magistratura. Es bueno tener integrantes de adentro del Poder Judicial, pero que no solo sean jueces, porque si no se vuelve lo mismo, un gobierno de jueces para jueces. Bien. Patricio Aguilar, presidente de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, muchísimas gracias por estar con nosotros, funcionario administrativo. Que esté muy bien y gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias.